En el teléfono está el diputado del Frente Amplio, Luis Puig, o Puig, Puig, a él le gusta más Puig, y vamos a hablar con él a propósito de una declaración pública que emitió el Partido por la Victoria del Pueblo el sábado pasado, o el lunes pasado. Dice así: el Comité Central del Partido por la Victoria del Pueblo, reunido el sábado 7 de septiembre de este año, expresa su enfático rechazo a los abusos y maltratos policiales denunciados en las últimas semanas. A la gravedad de estos hechos se suma que desde el comienzo de este año han surgido informaciones y denuncias de maltratos policiales contra jóvenes en diversos barrios de Montevideo. Esta suma de acontecimientos nos alertan sobre la supervivencia y el incremento de prácticas policiales violatorias de los derechos humanos. Así se inicia en realidad el comunicado, y vamos a hablar con Puig sobre este tema. Ayer le preguntábamos al ministro si no había instancias de coordinación, ¿no?, entre el Ministerio del Interior, o por lo menos la cúpula política, que es el ministro Eduardo Bonomi, y el Frente Amplio, o los grupos del Frente Amplio, que manifestaran su preocupación al respecto de estas denuncias de malos tratos y de apresamientos sin ningún tipo de orden judicial. Y el ministro decía que en realidad a él no le constaban que que todavía no exactamente, le consta nada de eso. exactamente, estaba en investigación ahí en asuntos internos, pero que hasta que no se demostrara no había habido malos tratos. Puig, ¿cómo le va? Buen día, un gusto estar conversando con ustedes. Igualmente para nosotros. Igual. Bueno, ¿cómo se llega a esta declaración? A ver qué es lo que maneja el PVP. Bueno, en primer lugar, la preocupación por la sucesión de denuncias sobre malos tratos en diferentes barrios de Montevideo, fundamentalmente hacia jóvenes que se vienen realizando desde hace tiempo. Denuncias que para nosotros, en la medida de confirmar, se están atentando contra los derechos humanos y por tanto deben ser investigadas. Se debe dar un mensaje claro por parte del Ministerio del Interior en el sentido de que el gobierno del Frente Amplio no va a tolerar ningún tipo de abuso, ningún tipo de violación a los derechos humanos, y nos parece que es fundamental avanzar en ese proceso de análisis de las denuncias, pero al mismo tiempo dar mensajes claros en el sentido de que el Frente Amplio desarrolla el concepto de protección de las personas, el concepto de promoción de la vigencia de los derechos humanos, lo cual no quiere decir permisividad, ningún tipo de elemento en ese sentido, pero sí que no se van a realizar prácticas represivas que se acuñaron en este país durante años y que creo que hay jerarcas policiales que se formaron en esa lógica de represión y que de alguna manera todavía persiste en nuestro país y en nuestra policía esas prácticas. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? Bueno, que el mensaje del Frente Amplio debe ser muy claro, que se debe instruir claramente y que en la medida que se compruebe que existen abusos, que existe maltrato policial, que existe verdugueo a los jóvenes o a los pobladores de Uruguay en general, debe haber sanciones claras y no debe existir ningún tipo de impunidad. Eso es lo que viene planteando el Partido por la Victoria del Pueblo. Pero uno pudiera leerlo, más allá de que hay que leerlo, digamos, concretamente, porque está diciendo eso que usted está relatando, uno lo puede leer de dos formas: o como un apoyo a el Ministerio del Interior en la medida en que envía a Asuntos Internos la investigación sobre los casos, o una llamada de alerta. Son las dos cosas. En primer lugar, creo que hay un aspecto de marcar una alerta por la continuidad de denuncias sobre abusos y maltratos. Al mismo tiempo que se lleve adelante la investigación, me parece muy bien, y que esa investigación tenga resultados, que esos resultados sean públicos y que se tomen las acciones correspondientes en la medida que se comprueben esos abusos, también. Pero al mismo tiempo, mensajes públicos que vayan en ese sentido, en el sentido de que no se va a tolerar ningún tipo de violación a los derechos humanos. Hay otros aspectos que nosotros hemos destacado de la función del Ministerio del Interior, ¿no? Las mesas de convivencia ciudadana, aspectos de vínculo con la población, algunas desarrollo de la policía comunitaria y demás. O sea, nosotros en ese aspecto creo que hay varias cosas a destacar. Pero en cuanto concretamente a detenciones preventivas, abusos, malos tratos que han sido denunciados, hay que investigarlos a fondo, porque el Frente Amplio sabe mucho lo que es sufrir persecución, lo ha sufrido durante años y se ha encargado de plantearle a la ciudadanía uruguaya
que el Frente Amplio efectivamente tiene otra concepción de la protección de las personas, tiene otra concepción de los derechos humanos y que no va a avalar ningún tipo de violación de los mismos. En ese sentido, Luis, ¿cómo evaluás o cómo ves o cómo ven desde el PVP? Vos nos dirás si hablas a título personal o a título del partido. Las declaraciones públicas que viene brindando el ministro Bonomi, ¿qué sensación les dejan? ¿O qué opinás acerca de lo que viene transmitiendo con sus declaraciones? Bueno, en primer lugar creo que hay que dar mensajes claros por parte del Ministerio del Interior. No le queda claro a la población, a nosotros tampoco nos queda claro esa diferencia entre infiltración de las marchas y observación de las marchas. Tal vez porque en nuestro país hay una práctica muy desarrollada durante años que han sufrido las organizaciones populares y que este tipo de actitudes pueden contribuir a criminalizar la protesta popular. Y está claro que en una sociedad democrática existe el conflicto, y está claro que en una sociedad democrática existe la posibilidad de manifestar el disenso y de manifestar. A nosotros realmente, y esto no es solo personal, es del conjunto del PVP, las detenciones preventivas, las amenazas, los abusos, las denuncias de torturas que se hacen, de maltratos y torturas, hay que investigarlas a fondo. Y hay que ser muy claro en esos objetivos, porque a nosotros nos da la impresión que algunas cabezas policiales siguen pensando lo mismo y siguen actuando de la misma manera que hace algunos años. Por tanto, vemos de buena manera lo que se hace en el intento de combatir la corrupción. Pero efectivamente hay un aspecto que es ineludible. Acá los mensajes tienen que ser muy claros. El gobierno del Frente Amplio no va a tolerar ningún tipo de abuso contra la población, ni la estigmatización de los jóvenes, esos jóvenes que vienen siendo tan atacados, esos jóvenes a los cuales desde la derecha se los quiere responsabilizar de toda la situación de materia de seguridad que vive el país. Y encima se agrega, y eso yo creo que son más que denuncias, creo que en los diferentes barrios de Montevideo se puede comprobar muchas veces la actitud de verdugueo que se realizan contra jóvenes que están reunidos en una esquina, o que se los considera sospechosos muchas veces por el hecho de ser jóvenes, y si son pobres, más sospechoso todavía. Y en eso estoy hablando de la actitud policial. Estoy seguro que el Ministerio del Interior, los compañeros que están al frente del Ministerio, que son compañeros probados, que han pasado por todas esas circunstancias de represión y que han respondido a la lucha del movimiento popular siempre, deben estar preocupados por este tema. Pero la preocupación debe traducirse en decir, dar mensajes claros. Acá no se va a tolerar ningún tipo de abuso. Hay como, aunque el abuso es solo uno y hay una actitud, digamos, represiva sobre todo, supongo yo, de sectores de la policía que me parece bastante claro, o clara, y además no, digamos, difícil de cuestionar. Hay como dos zonas, ¿no? Una que está vinculada directamente con las movilizaciones populares, que usted estaba diciendo recién, y concretamente con la del 14 y el 24 de agosto pasado, que son las más cercanas en el tiempo, y otro que es lo que pasa en los barrios, ¿no? En los barrios de Montevideo hay aquellos, unas cuantas denuncias con respecto a los procedimientos de saturación, llamados así, ¿no? Que tienen zonas bien cuestionables, ¿no? Y que no es la primera vez que se ha denunciado que hay una se toma la pobreza como criminalización. Exactamente, una criminalización de la pobreza. En este sentido, en este último, con los operativos de saturación, con las prácticas que el Ministerio del Interior puede estar llevando a cabo, que son disuasorias, en fin, no sé, ¿qué opina el PVP? Porque no es nuevo, no es del 14 y el 24 de agosto, esto viene de antes. Queremos separar dos aspectos. En primer lugar, por ejemplo, lo sucedido hace pocos días en Santa Catalina, ¿no? Donde hay claramente, por las denuncias de los vecinos, podemos estar hablando de claramente la configuración de un abuso policial intolerable. Al mismo tiempo, nosotros siempre planteamos que... ¿Nos lo recordás, Luis? Sí, fue ante un grupo de jóvenes que estaban reunidos, allanamiento en una casa, actitudes de presión, de amenaza, de denuncia, alguna detención. Los vecinos de Santa Catalina estaban muy preocupados por ese tema, lo han planteado en estos días en numerosas oportunidades, pero podemos hablar de diferentes barrios de Montevideo
donde jóvenes denuncian ser objeto de atropello policial. Y eso me parece que es algo que hay que investigar a fondo, insisto, con mensajes muy claros de que no se va a tolerar. Después, en cuanto a las políticas en los barrios, para nosotros deben ser políticas integrales. El solo hecho de la presencia policial, y yo creo que esto el Ministerio del Interior lo tiene claro, el gobierno lo tiene claro, acá hay que ir a políticas integrales, acá resolver algunos problemas de convivencia en la sociedad y en algunos barrios de Montevideo en el interior no se resuelve a fuerza de presencia policial únicamente. Acá hay una tarea del MIDES, acá hay una tarea del Ministerio de Salud Pública, acá hay una tarea en definitiva de integración, de inclusión social, y aquel que la vea solamente como que con represión se puede resolver, creo que se equivoca. Por tanto, estamos en una zona muy delgada en este tema. No solo el PVP, si uno analiza el comunicado de la fuerza política del Frente Amplio, dice: la fuerza política no impulsa, no comparte, ni gestiona desde el gobierno nacional ningún tipo de política que suponga infiltrar movilizaciones y manifestaciones populares, y respalda las medidas anunciadas por el Ministerio del Interior de investigar el accionar policial a las movilizaciones, ¿no? Y plantea la necesidad de dejar de lado el aspecto orden público para pasar al tema de la protección de los derechos de las personas. Entonces yo creo que hay una preocupación generalizada, y esto que hemos denunciado muchas veces en gobiernos anteriores, cuando suceden algunas cuestiones similares en nuestro gobierno, tenemos que poner el alerta y tenemos que todos, como integrantes del gobierno del Frente Amplio. En el teléfono está el diputado del Frente Amplio, Luis Puig, o Puig, a él le gusta más Puig, y vamos a hablar con él a propósito de una declaración pública que emitió el Partido por la Victoria del Pueblo el sábado pasado, o el lunes pasado. Dice así: el Comité Central del Partido por la Victoria del Pueblo, reunido el sábado 7 de septiembre de este año, expresa su enfático rechazo a los abusos y maltratos policiales denunciados en las últimas semanas. A la gravedad de estos hechos se suma que desde el comienzo de este año han surgido informaciones y denuncias de maltratos policiales contra jóvenes en diversos barrios de Montevideo. Esta suma de acontecimientos nos alertan sobre la supervivencia y el incremento de prácticas policiales violatorias de los derechos humanos. Así se inicia en realidad el comunicado, y vamos a hablar con Puig sobre este tema. Ayer le preguntábamos al ministro si no había instancias de coordinación, ¿no?, entre el Ministerio del Interior, o por lo menos la cúpula política, que es el ministro Eduardo Bonomi, y el Frente Amplio, o los grupos del Frente Amplio, que manifestaran su preocupación al respecto de estas denuncias de malos tratos y de apresamientos sin ningún tipo de orden judicial. Y el ministro decía que en realidad a él no le constaban que todavía exactamente. No le consta nada de eso. Exactamente, estaba en investigación ahí en asuntos internos, pero hasta que no se demostrara no había habido malos tratos. Puig, ¿cómo le va? Buen día, un gusto estar conversando con ustedes. Igualmente para nosotros. Bueno, ¿cómo se llega a esta declaración? A ver qué es lo que maneja el PVP. Bueno, en primer lugar, la preocupación por la sucesión de denuncias sobre malos tratos en diferentes barrios de Montevideo, fundamentalmente hacia jóvenes, que se vienen realizando desde hace tiempo. Denuncias que para nosotros, en la medida de confirmarse, están atentando contra los derechos humanos y por tanto deben ser investigadas. Se debe dar un mensaje claro por parte del Ministerio del Interior en el sentido de que el gobierno del Frente Amplio no va a tolerar ningún tipo de abuso, ningún tipo de violación a los derechos humanos, y nos parece que es fundamental avanzar en ese proceso de análisis de las denuncias, pero al mismo tiempo dar mensajes claros en el sentido de que el Frente Amplio desarrolla el concepto de protección de las personas, el concepto de promoción de la vigencia de los derechos humanos, lo cual no quiere decir permisividad, ningún tipo de elemento en ese sentido, pero sí que no se van a realizar prácticas represivas que se acuñaron en este país durante años y que creo que hay jerarcas policiales que se formaron en esa lógica de represión y que de alguna manera todavía persiste en nuestro país y en nuestra policía esas prácticas. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? Bueno, que el mensaje del Frente Amplio debe ser muy claro,
que se debe instruir claramente y que en la medida que se compruebe que existen abusos, que existe maltrato policial, que existe verdugueo a los jóvenes o a los pobladores de Uruguay en general, debe haber sanciones claras y no debe existir ningún tipo de impunidad. Eso es lo que viene planteando el Partido por la Victoria del Pueblo. Pero uno pudiera leerlo, más allá de que hay que leerlo, digamos, concretamente porque está diciendo eso que usted está relatando, uno lo puede leer de dos formas, o como un apoyo a el Ministerio del Interior en la medida en que envía a Asuntos Internos la investigación sobre los casos, o una llamada de alerta. Son las dos cosas. En primer lugar, creo que hay un aspecto de marcar una alerta por la continuidad de denuncias sobre abusos y maltratos. Al mismo tiempo que se lleve adelante la investigación, me parece muy bien, y que esa investigación tenga resultados, que esos resultados sean públicos y que se tomen las acciones correspondientes en la medida que se comprueben esos abusos, también. Pero al mismo tiempo, mensajes públicos que vayan en ese sentido, en el sentido de que no se va a tolerar ningún tipo de violación a los derechos humanos. Hay otros aspectos que nosotros hemos destacado de la función del Ministerio del Interior, ¿no? Las mesas de convivencia ciudadana, aspectos de vínculo con la población, algunas desarrollo de la policía comunitaria y demás. O sea, nosotros en ese aspecto creo que hay varias cosas a destacar. Pero en cuanto concretamente a detenciones preventivas, abusos, malos tratos que han sido denunciados, hay que investigarlos a fondo, porque el Frente Amplio sabe mucho lo que es sufrir persecución, lo ha sufrido durante años y se ha encargado de plantearle a la ciudadanía uruguaya que el Frente Amplio efectivamente tiene otra concepción de la protección de las personas, tiene otra concepción de los derechos humanos y que no va a avalar ningún tipo de violación de los mismos. En ese sentido, Luis, ¿cómo evaluás o cómo ves o cómo ven desde el PVP, vos nos dirás si hablas a título personal o a título del partido, las declaraciones públicas que viene brindando el ministro Bonomi? ¿Qué sensación les dejan o qué opinás acerca de lo que viene transmitiendo con sus declaraciones? Bueno, en primer lugar creo que hay que dar mensajes claros por parte del Ministerio del Interior. No le queda claro a la población, a nosotros tampoco nos queda claro esa diferencia entre infiltración de las marchas y observación de las marchas. Tal vez porque en nuestro país hay una práctica muy desarrollada durante años que han sufrido las organizaciones populares y que este tipo de actitudes pueden contribuir a criminalizar la protesta popular. Y está claro que en una sociedad democrática existe el conflicto, y está claro que en una sociedad democrática existe la posibilidad de manifestar el disenso y de manifestar. A nosotros realmente, y esto no es solo personal, es del conjunto del PVP, las detenciones preventivas, las amenazas, los abusos, las denuncias de torturas que se hacen, de maltratos y torturas, hay que investigarlas a fondo. Y hay que ser muy claro en esos objetivos, porque a nosotros nos da la impresión que algunas cabezas policiales siguen pensando lo mismo y siguen actuando de la misma manera que hace algunos años. Por tanto, vemos de buena manera lo que se hace en el intento de combatir la corrupción. Pero efectivamente hay un aspecto que es ineludible. Acá los mensajes tienen que ser muy claros. El gobierno del Frente Amplio no va a tolerar ningún tipo de abuso contra la población, ni la estigmatización de los jóvenes, esos jóvenes que vienen siendo tan atacados, esos jóvenes a los cuales desde la derecha se los quiere responsabilizar de toda la situación de materia de seguridad que vive el país. Y encima se agrega, y eso yo creo que son más que denuncias, creo que en los diferentes barrios de Montevideo se puede comprobar muchas veces las actitudes de verdugueo que se realizan contra jóvenes que están reunidos en una esquina, o que se los considera sospechosos muchas veces por el hecho de ser jóvenes, y si son pobres, más sospechoso todavía. Y en eso estoy hablando de la actitud policial. Estoy seguro que el Ministerio del Interior, los compañeros que están al frente del Ministerio, que son compañeros probados, que han pasado por todas esas circunstancias de represión y que han respondido a la lucha del movimiento popular siempre, deben estar preocupados por este tema. Pero la preocupación debe traducirse en decir,
dar mensajes claros. Acá no se va a tolerar ningún tipo de abuso. Ujú. Hay como, aunque el abuso es solo uno y hay una actitud, digamos, represiva sobre todo, supongo yo, de sectores de la policía que me parece bastante claro, o clara, y además digamos, difícil de cuestionar. Hay como dos zonas, ¿no? Una que está vinculada directamente con las movilizaciones populares, que usted estaba diciendo recién, y concretamente con la del 14 y el 24 de agosto pasado, que son las más cercanas en el tiempo, y otro que es lo que pasa en los barrios, ¿no? En los barrios de Montevideo hay aquellos, unas cuantas denuncias con respecto a los procedimientos de saturación, llamados así, ¿no? Que tienen zonas bien cuestionables, ¿no? Y que no es la primera vez que se ha denunciado que hay una se toma la pobreza como criminalización. exactamente una criminalización de la pobreza. En este sentido, en este último, con los operativos de saturación, con las prácticas que el Ministerio del Interior puede estar llevando a cabo, que son disuasorias, en fin, no sé, ¿qué opina el PVP? Porque no es nuevo, no es del 14 y el 24 de agosto, esto viene de antes. Queremos separar dos aspectos. En primer lugar, por ejemplo, lo sucedido hace pocos días en Santa Catalina, ¿no? Donde hay claramente, por las denuncias de los vecinos, podemos estar hablando de claramente la configuración de un abuso policial intolerable. Al mismo tiempo, nosotros siempre planteamos que... ¿Nos lo recordás, Luis? Sí, fue ante un grupo de jóvenes que estaban reunidos, allanamiento en una casa, actitudes de presión, de amenaza, de denuncia, alguna detención. Los vecinos de Santa Catalina estaban muy preocupados por ese tema, lo han planteado en estos días en numerosas oportunidades, pero podemos hablar de diferentes barrios de Montevideo donde jóvenes denuncian ser objeto de atropello policial. Y eso me parece que es algo que hay que investigar a fondo, insisto, con mensajes muy claros de que no se va a tolerar. Después, en cuanto a las políticas en los barrios, para nosotros deben ser políticas integrales. El solo hecho de la presencia policial, y yo creo que esto el Ministerio del Interior lo tiene claro, el gobierno lo tiene claro, acá hay que ir a políticas integrales. Acá resolver algunos problemas de convivencia en la sociedad y en algunos barrios de Montevideo en el interior no se resuelve a fuerza de presencia policial únicamente. Acá hay una tarea del MIDES, acá hay una tarea del Ministerio de Salud Pública, acá hay una tarea, en definitiva, de integración, de inclusión social, y aquel que la vea solamente como que con represión se puede resolver, creo que se equivoca. Por tanto, estamos en una zona muy delgada en este tema. No solo el PVP, si uno analiza el comunicado de la fuerza política del Frente Amplio, dice: la fuerza política no impulsa, no comparte, ni gestiona desde el gobierno nacional ningún tipo de política que suponga infiltrar movilizaciones y manifestaciones populares, y respalda las medidas anunciadas por el Ministerio del Interior de investigar el accionar policial a las movilizaciones, ¿no? Y plantea la necesidad de dejar de lado el aspecto orden público para pasar al tema de la protección de los derechos de las personas. Entonces yo creo que hay una preocupación generalizada, y esto que hemos denunciado muchas veces en gobiernos anteriores, cuando suceden algunas cuestiones similares en nuestro gobierno, tenemos que poner el alerta y tenemos que todos, como integrantes del gobierno del Frente Amplio,